Viernes 26 de septiembre. Cuarto viernes ya de este mes de septiembre. Y hermanos, es una bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 22. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas, y especialmente en el capítulo 9. En los últimos días hemos estado leyendo este capítulo y ya vimos cómo el Señor Jesús tomó a sus apóstoles, les dio poder y autoridad para ir y predicar la palabra. Les dijo que podían ellos ir y expulsar demonios, imponer manos sobre los enfermos para que éstos sanaran. Los discípulos se fueron de pueblo en pueblo haciendo la obra de Dios. Esta noticia llegó a oídos de Herodes, quien se turbó y no sabía a qué atenerse, pues las noticias que le llegaban eran muy fuertes sobre el ministerio del Señor Jesús. Eso lo veíamos ayer. Hoy leemos cómo el Señor está nuevamente con sus discípulos, y ahora dice la palabra que se los lleva a un lugar solitario, y es ahí, en un lugar solitario, donde les va a hacer una pregunta, o donde va a explorar en ellos qué tanto ellos le han llegado a conocer. Debo recordarle, hermano, que los evangelios no son narraciones históricas del Señor Jesús. Pues si fueran así, los autores deberían de respetar la historia y el orden de los acontecimientos. Sin embargo, los evangelios son interpretaciones que da el autor sobre la vida y ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Eso es importante que podamos entenderlos, porque cuando nosotros vemos, ¿verdad?, o leemos los evangelios, nos damos cuenta que en muchas ocasiones hay detalles que en un evangelio se mencionan y en otro evangelio muchas veces de una manera muy corta tal vez se describen. Ahora, esa es la razón, ¿verdad?, por la cual es que episodios como este que hoy hemos leído, ¿verdad?, tiene obviamente poca información, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, Mateo nos dice que el Señor, para hacer esta pregunta a sus discípulos, se fue para Cesarea de Filipo, y que estando allá en Cesarea de Filipo fue que el Señor les hizo esa pregunta. Pero ahora vemos cómo Lucas no nos dice dónde estaban, simplemente nos dice que
obviamente estaban en un lugar solitario, donde Jesús había ido con sus discípulos para orar. O sea, no sabemos incluso dónde era. Pero ahí es donde Él les va a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero le decía, es importante que podamos nosotros comprender cómo los evangelios, pues, no es que para uno eso no sea importante o que para el otro, pues, lo olvide, sino que es de acuerdo al criterio y de acuerdo al propósito que tuvo el autor para escribir su evangelio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando vamos a Mateo, Mateo busca presentar a Jesús como rey. Cuando vamos a Lucas, Lucas busca presentar a Jesús como el Mesías. Cuando vamos a Juan, Juan busca presentar a Jesús como Dios. Entonces vemos cómo en verdad cada uno tenía sus propósitos, tenía su línea, ¿verdad? O su guía para poder así hablar de Jesús. Y nadie estaba equivocado. Porque literalmente el Señor pues era hombre, pero también el Señor era Dios, ¿verdad? Y era el Mesías, o sea, elementos que los encontramos ahora en los evangelios. Un dato importante son las fuentes que cada evangelista tuvo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, sabemos que el primer evangelio en ser escrito fue el evangelio de San Marcos, allá por el año 56 más o menos. Entonces los demás, Mateo, Lucas y Juan, lo tomaron como fuente para poder escribir o hacer sus escritos. Aunque Lucas, recordemos, al principio nos dice que él investigó para agregar más información, y aunque Lucas no fue discípulo de Jesús, sí fue discípulo de Pablo y conoció al apóstol Pedro, ¿verdad? Todo esto es importante que podamos nosotros conocerlo, porque ahí es donde vamos a comprender, ¿verdad? Que aunque no nos dice detalles que sí los describe Mateo, sí los escribe el Evangelio de San Marcos, sí hoy pues los conocemos, y aunque Lucas los omite, pero que insisto son importantes, ¿verdad? Estando ahí entonces, Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Notemos cómo el Señor les está preguntando, primero de una manera así muy amplia, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? O sea, el pueblo, la multitud que le seguía. ¿Qué concepto tenían del Señor? Veamos cómo el Señor les está preguntando a los discípulos, porque eran los discípulos los que socializaban con el pueblo, ¿verdad? Y el Señor quiere saber qué es lo que el pueblo obviamente pensaba de Él. Pero claro, el Señor tenía un propósito más amplio. Entonces ellos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Notemos que la información que le había llegado a Herodes es la misma que hoy los discípulos le están dando al Señor, porque el día de ayer veíamos, ¿verdad?, cómo Herodes decía no sabía qué atenerse cuando obviamente veía prodigios tremendos del Señor Jesús, cuando él pensaba que eran de Juan. Pero ahí es donde aquel pueblo pues tenía ese concepto. Pero luego les va a preguntar a ellos y les dice, ¿y ustedes que me han acompañado, ustedes que me han seguido,
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y dice la palabra que Pedro entonces se acerca y le dijo, tú eres el Mesías de Dios. Aquí pues es importante mencionar lo que para nosotros es Mesías, pero lo que para Israel es Mesías es un concepto diferente. Pero hermanos, el Señor acá está utilizando una ciencia llamada la mayéutica. Bueno, pero ¿qué es la mayéutica? Esta es una forma de enseñanza en donde el maestro les hace preguntas a los alumnos y a través de la pregunta genera conocimiento y que ellos mismos vayan descubriendo y especialmente vayan buscando la respuesta, ¿verdad? Es una ciencia muy utilizada por la psicología, la pedagogía, etcétera. En la mayéutica es muy importante la pregunta. Sócrates lo utilizó mucho. Entonces el Señor Jesús utilizó esta técnica con sus discípulos cuando les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Con esta pregunta, el Señor estaba provocando la respuesta que los discípulos se hacían. Cuando ellos se preguntaban, ¿quién dicen? O más bien, ¿quién es Jesús? Y ahora el Señor les dice, ¿quién dicen que soy yo? Esta pregunta, les digo, hoy es importante para nosotros. Y es importante que nosotros nos la hagamos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para mí? Hay personas que opinan diferentes del Señor, fíjese. Unos le dirán que Jesús era un revolucionario, otros le dirán que Jesús era un guerrillero, otros le dirán que era un profeta, otros se refieren a él como el Jesús histórico, y así podríamos mencionar, ¿verdad?, cómo cada quien se hace una idea. Pero ¿quién en realidad era Jesús? Y es acá donde hoy podemos nosotros entender, porque la gente, hermanos, la gente tiene a veces conceptos erróneos. O sea, hay personas que dicen, que Jesús es mi abogado, mi médico, mi psicólogo, Jesús es mi doctor, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas que la persona pues presenta, ¿no? Por eso creo oportuno que hoy, hermanos, nos hagamos nosotros la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Señor para usted? Quiera Dios que Él sea su Señor, que sea su Dios, ¿verdad? Que lo reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que le demos verdaderamente ese lugar especial en nuestras vidas. Pero luego les va a informar, cuando les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho en manos de escribas y fariseos, que muriera y que al tercer día resucitara. Hermanos, en 2 versículos acá, el Señor les describe esa necesidad, porque recordemos que le dijo, es necesario, ¿verdad? Le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los escribas, y que sea entregado a la muerte. Pero ¿por qué era necesario? Y era necesario, hermanos, porque si el Señor no moría en la cruz, si el Señor no pagaba la deuda en la cruz, todos nosotros estábamos destinados a morir. Pero sin embargo el Señor en su infinita misericordia murió en una cruz, y al morir
nos reconcilió con el Padre. Al morir verdaderamente, pudimos ser redimidos. Pero oiga, esto es importante porque allá por Semana Santa siempre hay personas que dicen: Jesús, ¿por qué te dejaste atrapar? ¿Por qué tenemos que servirte? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, si el Señor pudiera respondernos, nos diría: por amor. Por amor, porque obviamente necesitábamos, solos no podíamos. Y ahí es donde el Señor muere para que nosotros podamos tener vida. Por eso el Evangelio termina cuando el Señor les dijo: es necesario que sea rechazado para que resucite al tercer día. Es necesario, hermanos, era necesario para que el Señor pudiese hacer la obra. Así quiera Dios para nosotros de igual manera, que el Señor nos esté protegiendo, que el Señor nos dé la fortaleza para poder entender los propósitos de Dios, para poder comprender en verdad su divina misericordia. Por eso, queridos hermanos, quiera Dios que hoy tengamos nosotros ese buen concepto de Cristo y que de la mejor manera glorifiquemos al Señor. Por eso, que Dios bendiga nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos ayude. Que sea el Señor, hermanos, bendiciéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.